Buenas tardes, más bien buenas noches. Bienvenidos a este cápsula de esperanza de hoy, 17 de septiembre. Para mí, como siempre, es un placer poder estar con ustedes en sus hogares y compartir hoy la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, compartir con cada uno de ustedes. El título de esta noche, para el mensaje de esta noche, dice, haciendo lo correcto en un mundo incorrecto. Ese es el título, haciendo lo correcto en un mundo incorrecto. Sabemos que nos manejamos en un mundo difícil, en un mundo donde la trampa, la tramulla, el engaño es parte de este mundo, y muchas veces los cristianos nos vemos envueltos en situaciones que pueden llevarnos a hacer lo que es incorrecto delante de Dios. Por eso hoy quiero presentarles 3 personajes que se vieron involucrados en situaciones especiales y que ellos aprovecharon dichas situaciones para hacer lo que era correcto delante de la presencia de Dios. Y quiero empezar con un personaje muy conocido, que es el profeta Daniel. Como todos sabemos, Nabucodonosor invade Judá, y como parte de su invasión lleva a Babilonia pues algunos personajes del palacio y de la realeza. Y entre esos personajes que llevó a Daniel, a Ananías, a Azarías y a Misael. Y cuando ellos llegan a Babilonia, la Biblia nos dice que él ordenó, ¿verdad?, que le trajeren, y lo dice aquí, algunos muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en entendimiento, idóneos para estar en el palacio, y que se les enseñasen las letras y lengua de los caldeos. Y entre esos personajes estaban Daniel, Ananías, Azarías y Misael, a quien Nabucodonosor después cambió los nombres por Sadrach, Mesach y Abed-Negó. A Daniel le puso pues Belsasar, como ya todos sabemos. Y el rey señaló una porción de comida y bebida para estos muchachos, para estos jóvenes. No eran solamente ellos 4, habían más, pero entre esos estaban ellos 4. Sin embargo, frente a la situación que se da, la Biblia sí nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Fíjese, están en una situación donde son esclavos, donde han sido tomados cautivos, donde han sido llevados a un país extraño. Pero en medio de la situación surge que el rey decide señalar una porción de comida y bebida para estos judíos. Y la Biblia señala claramente lo que les acabo de leer, que Daniel propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. ¿Por qué Daniel hace esta petición? ¿Por qué la hace? Al parecer, la comida que servían los babilonios no era la comida acostumbrada de los judíos. Recuerde que los judíos no comían cierto tipo de animales, por ejemplo, no comían liebres, los judíos no comían ningún tipo de marisco, los judíos no comían reptiles, los judíos tenían una dieta especial basada en ciertos animales que ellos podían consumir. Y hay 2 corrientes de pensamiento en relación con esta comida. Número 1, que eran animales impuros, prohibidos en la comida de los judíos, y el número 2, que estos alimentos eran consagrado, ¿verdad?, a dioses babilónicos. Fuera cual fuera la corriente que acompañaba eso, la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y Daniel toma una decisión, miren, una decisión que es correcta en medio de un entorno para ellos incorrecto, en medio de un entorno de paganismo. Daniel toma la decisión de proponerle al jefe de los eunucos que no les dé esa comida, sino que se la reemplace, ¿verdad? Y dice que les pidió que probaran con ellos por 10 días y les den a comer legumbres y a beber agua. Esa es la propuesta de Daniel. Mira, no nos des esa comida, danos legumbres y agua. El Señor pone en gracia al jefe de los eunucos y la Biblia dice que consintió en hacerlo, y dice que pasados los días en los cuales había pues de ser llamado, el rey Nabucodonosor los llama, y el rey Nabucodonosor habla con ellos y dice que fueron hallados
no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así pues estuvieron delante del rey. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. La propuesta de Daniel, la intención de Daniel de no contaminarse, produjo en ellos un resultado positivo. Eso quiere decir que cuando nosotros decidimos en un mundo difícil como este, en un mundo que hace lo incorrecto, decidimos hacer lo correcto delante de Dios tiene resultados positivos. La Biblia dice que fueron hallados más sabios que todos los magos y astrólogos del reino de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Y dice que el rostro de ellos con los días era más robusto y era mejor que el de los muchachos que comían y bebían de la comida del rey. Es decir, a ellos les trajo beneficio personal la decisión que tomaron y también les trajo beneficio delante de sus autoridades, porque Nabucodonosor los encontró más sabios y los encontró mejores que todos los otros magos y astrólogos. Lo que nos indica este principio que cuando decidimos en un mundo incorrecto hacer lo que es correcto, Dios respalda nuestra actitud y nos trae beneficios para nuestra vida. Quiero hablar de otro caso. Y son los mismos jóvenes, pero en esta ocasión están Ananías, Azarías y Misael, a quien Nabucodonosor puso Sadrac, Mesach y Abed-Negó. Y la Biblia dice en Daniel 3 que Nabucodonosor elige una estatua de oro, ¿verdad?, de 30 metros. Y la orden era que al sonar del címbalo, de la trompeta, de la zampoña y de la cizaña, todas las personas se inclinaran delante de la estatua de oro que él había erigido. Y la Biblia dice que lo eligió en la llanura de Duna y convocó a todos sus príncipes y a todos sus sabios y sus sátrapas y sus entendidos para que al sonar de todos los instrumentos musicales ellos se inclinaran delante de la estatua. Sin embargo, y el que no lo hacía, fíjese, esto tenía una consecuencia, el que no lo hacía sería echado delante de un horno de fuego. Es decir, había una orden y tenía una consecuencia. Cualquier persona con algún tipo de sentido de preservar su vida no desacataría la orden del rey. Debemos suponer que ahí estaban no solamente gente de Babilonia, sino también otros judíos que también habían sido llevados, ¿verdad?, a Babilonia, entre los cuales estaban Ananías, Azarías y Misael. Pero la Biblia narra que al sonar de estos instrumentos musicales todos se inclinaron, pero fue evidente que hubieron 3 personas, 3 hombres que decidieron no inclinarse ante la estatua que Nabucodonosor había erigido. Y en el verso 16, desde el verso 14 en adelante del libro de Daniel 3, se dice, se deja ver que van delante de Nabucodonosor a presentar la queja que él había dado la orden de que todo mundo debía inclinarse delante de su estatua de oro, pero que hay 3 varones judíos que habían decidido no hacerlo. Y estos 3 varones judíos fueron llevados delante de la presencia de Nabucodonosor y él los inquiere en relación con esta actitud. Y le dice, es verdad, Sadrac, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua que he hecho. Los inquiere. Literalmente les da una orden que tenían que adorar a la estatua. Pero frente a la orden del rey, que para ellos es una orden incorrecta, y ahora vamos a ver por qué, ellos dan la siguiente respuesta. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará.
Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Por qué la negativa de estos tres hombres de inclinarse delante de la estatua? Porque ellos fueron instruidos por sus padres, por sus maestros, por sus familias, en la tradición de padre a hijo, en Éxodo 20, donde el Señor da instrucciones de que no te harás imagen ni semejanza de nada de lo que hay en el cielo ni en la tierra. No te inclinarás delante de ellas ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso. Ellos recordaron esa palabra en su cabeza cuando Nabucodonosor quiso incitarlos a hacer lo incorrecto en este entorno de idolatría. A pesar de la incitación de Nabucodonosor de que hicieran lo incorrecto, ellos decidieron hacer lo correcto en un ambiente incorrecto. Y su respuesta fue firme, y usted conoce la historia. Se negaron, el rey se enfureció, calentó el horno 7 veces y los echó en el horno de fuego. Pero así como Daniel y ellos, Ananías, Azarías y Misael, en el capítulo 1, hallaron el favor de Dios frente a su decisión de no contaminarse con la comida del rey, Dios una vez más respalda a sus hijos, Ananías, Azarías y Misael, pues son echados al horno de fuego, pero en medio del horno, cuando el horno está en lo más caliente, la Biblia dice que aparece un cuarto hombre. Y todos sabemos quién es ese cuarto hombre, ¿verdad? Es el Señor Todopoderoso. Es una teofanía, una representación anticipada de nuestro Señor Jesús. Hay varias teorías sobre ese tema, no vamos a discutirlo en este momento, pero reciben el respaldo divino en medio de la situación. Y la Biblia dice que Nabucodonosor ve eso, queda asombrado, los manda a sacar del horno de fuego y no había una sola quemadura en sus cabellos, ni en su ropa, ni en su piel. Es más, dice la Biblia que ni siquiera olían a humo. Lo único que se habían quemado eran las ataduras con que los habían amarrado, las sogas con las que los habían amarrado cuando los echaron al horno de fuego. Solo eso se quemó. Y por lo demás, todo estaba intacto. Su acción correcta trajo, fíjese, trajo un testimonio delante de Nabucodonosor, quien asombrado declaró lo siguiente: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir, adorar a otro Dios que no es su Dios. Cuando hacemos lo correcto en un ambiente incorrecto, glorificamos a Dios y los demás glorifican su nombre por causa del testimonio que damos en el ambiente incorrecto, haciendo lo que es correcto. Y mira lo que dice: por lo tanto decreto, está hablando Nabucodonosor, que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó sea descuartizado y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y la Biblia dice que el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Negó en la provincia de Babilonia. Cuando hacemos lo correcto en un mundo incorrecto, el Señor nos enaltece, el Señor nos recompensa, el Señor nos pone en honra. Porque cuando decidimos obedecer sus mandatos en un mundo que hace lo incorrecto, Dios honra su palabra y honra a sus siervos. Por eso yo quiero darles en esta noche un llamado de atención, porque vivimos tiempos difíciles. Vemos hoy día cómo inclusive en la Asamblea Legislativa se está haciendo, como decimos en buen panameño, tramulla con el tema, ¿verdad?, de la reforma electoral. Y ha habido manifestaciones, ha habido posiciones en contra, ha habido quejas, porque se hace lo incorrecto y se le da gloria a lo incorrecto en vez de a lo correcto. Y los que somos hijos de Dios debemos guardarnos de hacer lo correcto en medio del mundo incorrecto, porque fíjese, aún en el Evangelio se ven cosas incorrectas. Aún en las iglesias
hay actitudes incorrectas. En los concilios hay asuntos incorrectos. Y tenemos que tener la madurez de oírlos, de tratarlos, de confrontarlos de manera correcta para que lo correcto prive sobre aquello que es incorrecto. Y yo no estoy diciendo nada que usted no conozca. Hemos sabido de muchos escándalos en iglesias donde se hace lo que es incorrecto. Debemos practicar lo que es correcto para Dios, lo que es correcto para nuestros hermanos, lo que es correcto delante de la congregación. Y no le digo que de repente no fallemos, somos seres humanos y fallamos, pero nuestra actitud cuando hacemos lo incorrecto debe ser de pedir perdón, de arrepentimiento y de enmendar aquello que hicimos que es incorrecto y de hacer en retribución lo que es correcto. Termino con un personaje que para Dios fue muy especial, pero que lamentablemente, a diferencia de los personajes que mencioné hace un rato, hizo lo incorrecto delante de Dios. Y estamos hablando del rey David. El rey David, dice la Biblia, que un día está paseándose, ¿verdad? Al atardecer está paseándose sobre su terrado en la casa real y desde su terrado ve una mujer que se está bañando. Envía a preguntar quién es ella, le dicen que es Betsabé, hija de Elim, mujer de Urías, y la Biblia dice que envió mensajeros, la tomó, vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Pero producto de este acto, la mujer quedó embarazada. Y le mandó a decir a David que estaba encinta, dice la Reina Valera, estoy encinta. Estaba esperando un hijo. Frente a este hecho, David no reacciona de la forma correcta. La forma correcta de David hubiera sido confesar su pecado, reconocer lo que había hecho y afrontar las consecuencias de lo que había hecho. Pero David maquina en su mente y decide mandar a llamar a Urías, el esposo de esta mujer, y lo trae de la batalla, lo convida al palacio y luego le dice, vete a tu casa, relájate y duerme con tu mujer, porque claro, al dormir con su mujer, él iba a decir, se iba a poder sustentar el embarazo de ella, porque ella no había estado con su esposo, porque él estaba en la guerra. Y el hombre no desciende a su casa. Luego David lo invita otra vez, come, bebe, y le dice, ve a tu casa con tu mujer, pero el hombre no desciende a su casa. Y como él vio que el hombre no descendió a su casa, David planea y tiene en su mente un pensamiento maquiavélico. Y aquí la Biblia nos dice que le dijo a Joab, el capitán de su guardia, de su ejército, le da instrucciones de que ponga a Urías enfrente de la batalla, en lo más recio de la batalla, y que cuando esté lo más recio haga que los soldados se alejen para que Urías muera. Y Joab sigue las instrucciones y así mismo pasa y Urías muere. Y la Biblia dice que muerto Urías, David manda a llamar a Betsabé, la consuela, ¿verdad? Ella hace duelo por su esposo y pasados los días de luto, dice, David la mandó a traer a su casa y ella fue mujer de David y le dio a luz un hijo. Pero el verso 27 termina con una palabra que es la palabra de Dios en toda esta historia. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Cuando hacemos lo que es incorrecto, es desagradable. Y hay cosas que hacemos en lo oculto, pero Dios las saca de lo oculto a la luz pública para corregir nuestra vida y para hacernos unas mejores personas. Y David no se escapó de esto. David en secreto hizo su plan y dijo, me salí con la mía, nadie me vio y ya, triunfé. Sin embargo, un tiempo después, el Señor envía un profeta. Usted conoce la historia, el profeta Natán. Y él le cuenta una historia donde había dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas y el pobre solo tenía una corderita que dormía con ella, que era parte de su familia, que estaba con él en todo momento, que la tenía como que fuera una hija.
Y vino un hombre a visitar al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas, sino que manda a buscar a la corderita del hombre pobre que era como parte de su familia para sacrificarla. La Biblia dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces en la escena, el profeta Natán señala al rey y le dice: tú eres ese hombre. Lo que David había pensado que había quedado en oculto, Dios lo saca a la luz por medio del profeta Natán y le manda una sentencia: yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor. Además te di la casa de Israel y de Judá y te habría añadido más, pero porque tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, y a Urías Eteo heriste a espada y tomaste su mujer, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y haré levantar mal sobre ti, sobre tu casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, la cual yacerá con ella a la vista del sol. ¿Y sabe quién hizo esto, no? Absalón. El Señor castigó a David duramente. David padeció su castigo, se arrepintió, lo confrontó, el niño murió. Después el Señor lo recompensó con otro hijo que es Salomón. Pero David fue confrontado, pagó por su castigo. David fue enjuiciado de parte de Dios por lo mal que había hecho. Y pagó porque su hijo Absalón, cuando se rebela, se acostó con su mujer y su concubina a la luz de todos y todos se enteraron. Es decir, cuando haces lo incorrecto, eso tiene consecuencias delante de la presencia de Dios y tiene consecuencias para tu vida. El mensaje de hoy es sencillo: vivimos en un mundo incorrecto, vivimos en un mundo donde se hace lo malo, donde hay juega vivo, donde siempre está en el corazón del hombre hacer cosas para su beneficio, para su bienestar, pensando en él y no pensando en los demás. Y es lastimero o es lastimoso que eso ocurra en el país y en el mundo, pero es mucho más lastimoso cuando ocurre en la iglesia del Señor. Así que tenemos que ser cuidadosos. Cuando hagamos la obra de Dios, obremos para el bien de todos. No seamos mezquinos, no pensemos en nuestro bienestar primero y después en el de los demás o en ver cómo los demás se resuelven. Pensemos siempre en hacer aquello que para Dios es agradable, es bueno, agradable y perfecto, y hagamos aquello que Dios nos ha llamado a hacer y hagamos lo correcto. Todos los días, todos luchamos contra el mal, todos luchamos contra pecados, todos luchamos contra pensamientos indebidos, pero no podemos dejar que nuestras malas acciones gobiernen nuestra vida y no prive la voluntad de Dios y hacer lo bueno, lo correcto y lo adecuado delante de su presencia. Espero que este mensaje haya sido de edificación para tu vida, como lo ha sido para la mía, y espero que Dios te haya dado paz de su palabra en medio de lo que hemos hablado en esta noche. El Señor te bendiga.